¿Mando ya? Buenísimo, porque a mí no me pareció, no sé qué pasó, justamente la reinicié. Ya está, bueno, buenísimo, entonces estamos grabando el estudio. Bueno, esta semana vamos a hacer una forma diferente de estudio. Vamos a primero ir al folleto de nuestra lección y vamos a darle un repaso, para ver algo que es muy importante, porque no resulta claro lo que plantea el folleto. Y este es un tema muy sencillo, o sea, podríamos darlo en 15 minutos el estudio, pero vamos a seguir un poquito la lección, porque vamos a ver lo que se plantea en la lección, que es bastante confuso, y es lógico que sea confuso, pero vamos a ver lo que se plantea en el folleto, porque tenemos que compartir con nuestros hermanos, y la idea es justamente que les demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Entonces, la lección para esta semana es venid a mí. Entonces, y esta imagen es significativa. O sea, ¿dónde está la cruz? Fuera del templo, en el atrio, donde está el altar de sacrificio. Entonces, y por eso es llamativa esta imagen. Ahí se ve una cruz y esa cruz es un símbolo, ¿eh? Nosotros sabemos que tiene un significado. Y acá hay una persona que dice que supuestamente Jesús dice, venid a mí, y al que va a Cristian, él. ¿compartiste pantalla? Sí, compartí pantalla. A ver si la compartimos vuelta. A ver, dejo de compartir y empiezo de vuelta. Estaba viendo la pantalla, ¿eh? Se veía la imagen. Comencé de nuevo a compartir. Espero que ahora llegue allá. Bueno, entonces, esta es la imagen. Ahora vamos, nosotros sabemos que Jesús tiene que reificar el lugar santuario de Dios y que Jesús está sentado, el verdadero Jesús, a la diestra del Padre. Ahora no se ve. ¿La ven? ¿Me pueden comentar si la ven? ¿La pantalla? No se ve. Qué raro. Sí se ve, Cristian. ¿Sí? ¿Javier la ve? Ahora sí se ve. Ok. Bueno, entonces hay un montón de mensajes que son medios confusos, pero vamos a ver, porque lo que nos mostraron otras imágenes de nuestra escuela sabática es a Jesús y alguien abrazado de él y un rayo que viene y le da a él. Entonces, pero el verdadero Jesús nos lleva al Padre. Entonces vamos a ver un poquito de qué está hablando Jesús, qué significa esto. Ahora, pero en nuestra lección, aquí está el versículo de la memoria, porque se centra el estudio de esta semana en Mateo 11, 20 al 30, y Mateo 5, 5, y Deuteronomio 18, 15, etc. Pero el centro son las palabras de Jesús ahí a sus discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, ¿de qué estamos trabajados y cargados? ¿Cuál es nuestra carga? Y yo os haré descansar. Entonces, en nuestra lección, los que escribieron la lección entendieron aparentemente que Jesús nos dice que vayamos a Él y Él va a cargar nuestras cargas y nos va a acompañar en nuestro camino llevando Él nuestra carga. Y nos va a hacer descansar. Entonces, pero esto es una contradicción. Vamos a ver qué quiere decir Jesús al final. Pero, por ejemplo, entonces empieza nuestra lección diciendo, qué maravillosa promesa nos ha dejado Jesús en nuestro versículo para memorizar. Al fin y al cabo, ¿quién nos ha sentido agobiado a veces, no tanto por el trabajo en sí, aunque con frecuencia también puede ocurrir, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Y Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, que puede ayudarnos, es decir, si se lo permitimos. Ahora, ¿qué significa esto? Y luego de indicarnos que llevemos su yugo, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Mateo 11:30. En otras palabras, deshazte de los yugos y las cargas que llevas, dámelos y toma los míos. O sea, yo llevo tu carga y vos lleva mi yugo, porque los míos son más fáciles de llevar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer un intercambio. Yo tomo los tuyos y
vos tomá los míos. Ahora, esto es lo que entendieron los autores de la lección que Jesús quiere decir. ¿Cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? A fin de cuentas, vivimos en un mundo donde, después del pecado, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora, ¿es esa la carga de la que habla Jesús? Por lo tanto, sabemos lo que es trabajar y llevar cargas que pueden parecer demasiado difíciles de soportar, al menos por nuestra cuenta. Entonces, esto de entender que nuestras cargas tenemos que dárselas a Jesús y Él nos va a dar otra carga y Él va a llevar nuestras cargas. Vamos un poco a ver como otras cosas que dice la lección. Entonces, Cuando está llevando lo cotidiano a las cosas que realmente no trascienden lo espiritual. Es como que Jesús se va a encargar me va a apaciguar mi trabajo, mis problemas en mi casa, los problemas de familia, no tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando en el Evangelio, más que obvio. Está tirando la pelota afuera, como dirían los chicos ahora. Nosotros tenemos que ver los mismos ejemplos de Jesús. Ahora, por ejemplo, yo gozar es descansar. ¿Qué significa? Entonces, toda la semana empieza a tomar una frase de las palabras de Jesús, yo osaré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Cómo nos da Jesús este descanso? Y el contexto, según ellos, es que Jesús pronuncia algunas palabras poderosas de condenación sobre el pueblo. Fíjense lo que parece acá. Ahora, pero cuando uno lee eso, Jesús no lo está condenando a ese pueblo, lo está llamando. ¿Qué le está diciendo? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Ahora, si Jesús los condenara, no los llamaría. Le está anunciando lo que va a pasar cuando uno lo lee si no creen al Evangelio, y no solamente a todas las ciudades de las que habla ahí, a propia Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y no quisiste. Entonces Jesús no está condenando, porque oró por los pecadores, oró por los que lo rechazaban, los está llamando. Justamente las palabras de Jesús dicen, venid a mí. ¿Para qué? Para que los haga descansar. ¿De qué? Entonces eso es lo importante. Entonces, y acá vienen algunas palabras justamente que son contrarias a la palabra de Dios. Dice, la capacidad de Jesús para dar descanso, vale, se me saltó, se basa en su divinidad y su unidad con el Padre. Ahora, ¿qué descanso nos va a dar Jesús? Ahora, como Él es poderoso, va a llevar nuestras cargas. Porque dice, y en toda la lección hay una contradicción de palabras. Por ejemplo, antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Tenemos que deshacernos las cargas o llevarlas con Jesús? Jesús nos va a ayudar a llevar esas cargas. Entonces hay una contradicción constante. Entonces, venid, interpretan ellos, venid, significa que debemos ceder el control. O sea, darle a Jesús esas cargas. Entonces, por eso estamos viendo esto porque es importante que lo veamos, porque el que lee el folleto y no estudia la Biblia por su cuenta, al final queda confuso, confundido. Entonces, todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús, lo que significa entregarnos a Él. Ahora, ¿cómo es el tema? Fíjense las preguntas. Ahora, ¿qué cargas llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús? Ahora, y acá está el problema, porque los autores de la lección no entendieron de qué habla Jesús. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Él va a llevar nuestras cargas? Vamos a ver que no. Él está diciendo otra cosa. Él nos está diciendo otra cosa. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, lleven mi carga, está diciendo Jesús. Y fíjese lo que dicen los autores de la lección.
¿Por qué nos exhorta Jesús a llevar su yugo inmediatamente después de habernos invitado a entregarle nuestras cargas y hallar verdadero descanso? Entonces Jesús dice, denme sus cargas que yo las llevo y ustedes lleven las mías, que son más livianas. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, y acá hay una mezcla de cosas, dice la íntima relación de la deidad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Ofrece una ilustración poderosa que puede explicar la metáfora del yugo en estos versículos. Y si bien el yugo es un símbolo de sumisión, nos sometemos a su yugo, etcétera, etcétera. Entonces acá hay una confusión muy grande. A ver, Sí, algo. sí, adelante. El Evangelio tiene que ver con el pecado, tiene Ajá. que ver con la carga de pecado que tenemos los seres humanos precisamente por haber permitido que Satanás pusiera en nuestra mente su mente. Uh-huh. De que todo el Evangelio gira en torno del pecado, no de lo que nos pase acá en la tierra en cuanto a nuestra vida secular, digamos así, por llamarlo de una manera. Cuando Jesús habla de que quiere llevar, nos quiere ayudar a nosotros a llevar nuestras cargas, está hablando precisamente de esa entrega que tenemos que hacer nosotros al Padre de nuestros pecados. Y Él nos guía y nos lleva precisamente a poder cumplir con ese aspecto de tomar conciencia de que somos pecadores, porque el que nos convence de pecado es Él a través de su Espíritu. Entonces, yo creo que todo gira en torno alrededor del pecado, de la carga, por ejemplo, David, que decía, Señor, limpia mi corazón, pon un espíritu nuevo dentro de mí, o sea, ten misericordia de mí, y bueno, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con eso, si de repente yo tengo una carga de pecado, qué sé yo, que la sigo acariciando y que es algo que yo sé en mi conciencia que está mal, entonces por esas cosas tengo que pedirle a Dios que me ayude. Que uno, bueno, también le diga, Señor, ayúdame con, qué sé yo, a sacar mejor mi trabajo, algunas cosas, pero en realidad no es lo esencial por lo cual Dios se pone a la par nuestro y nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar, pero todo lo que tiene que ver con cumplir, digamos así, no cumplir, con llevar a cabo la tarea de arrepentimiento, la tarea de poder acercarnos al trono de la gloria de Dios, que Él ya dejó el camino preparado para que nos podamos acercar al Padre directamente y para que nuestra fe sea creciente cada vez más y podemos llegar al Padre. Pero yo creo que tiene que ver con eso, no con lo que están planteando en esta lección. Ok, tenemos que tener un concepto muy claro de qué es lo que está hablando Jesús. Entonces, ya que hablamos de David, David tenía un problema. Ahora, y era esclavo de eso, porque tenía un yugo, porque estaba atado a eso. Cuando uno tiene un yugo con algo es porque está atado y unido a algo. Por eso Dios nos dice, no os unáis en yugo, es igual. ¿Y a qué estaba atado David? Fíjense, Salmo 51:5. Él confiesa, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y qué pasaba él? Y él reconocía su maldad, había hecho cosas terribles. ¿Y qué dice el versículo 7, 51:7? Porque eso es lo que tenemos que pedir. Purifícame. ¿De qué? Quítame lo que tengo adentro. O sea, mi carga es esa. ¿Qué lleva un hombre malo? ¿Un mal tesoro? ¿La puede quitar? No. Es esclavo de eso, está unido a eso. Ese es el yugo que tenemos, del que Jesús habla. Y eso es lo que Dios prometió hacer con nosotros, quitar ese yugo, esa relación que tenemos con el pecado, como dice Pablo en Romanos 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo donde está, ¿qué cosa? Escrita la ley del pecado. Esa es nuestra carga. ¿Y qué dice? ¿Qué pedía David? Justamente que es la promesa del nuevo pacto.
purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, límpiame de mi maldad. Esa era la carga de David. Eso lo agobiaba. Y por supuesto, la culpa de su pecado lo agobiaba. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro a mis pecados y borra mis maldades. O sea, la carga de David era su propia maldad y la culpa sus pecados. ¿Y qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, quita esto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, este es el pedido del que Dios habla, el que hablaba Jesús, que es la promesa del nuevo pacto. Jesús está hablando de esto. Está pidiendo David, o Jesús está prometiendo, que si le pedimos lo que David pide, y David andaba en malos caminos, ¿él va a tomar esa carga y va a andar en nuestros caminos? No. Porque fíjense, nuestra lección dice que Jesús le llevamos nuestras cargas a él, le las toma. No, no nos pide eso. Ese es un gran error. Entonces, pero volvamos un poco a nuestra lección, porque es asombroso lo que aparece acá. Y eso nos muestra que el ángel de la Odisea no sabe, está mareado, no sabe lo que pide. Y después, acá en la lección, acá se confunden nuestros hermanos y relacionan al yugo, como lo hace el falso profeta, con la ley. Y esto es triste, porque el pueblo adventista sabía, lo estudió y sabía que se trataba esto. Entonces, la libertad que ofrece Jesús con el yugo de la esclavitud es una referencia a la ley como medio de salvación. No tiene nada que ver eso. Eso es lo que dicen los evangélicos. Jesús murió y nos libró del yugo de la ley. Estamos libres de la ley. Eso no es así. Eso es triste. Ahora, vamos un poquito adelante. La última pregunta. ¿Qué cargas llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús? A ver, ¿Jesús va a tomar ese mal tesoro en su corazón? No. ¿Va a andar en nuestros malos caminos llevando nuestras cargas? No tiene sentido. Es una gran confusión esto. Y acá la pregunta del ángel de la Odisea que se cree rico es: ¿cómo has vivido ese descanso? ¿Y el ángel de la Odisea tiene descanso? No. Si Jesús le dice que es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, ¿qué descanso? Está engañado. ¿Qué descanso puede tener? El ángel de la Odisea está en una condición terrible. Entonces, por eso Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y acá hay una cita de Elena que dice: el conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Porque si no conocemos la verdad, no podemos pedirle a Dios por la verdadera promesa y no podemos recibirla. No podemos orar como Jesús oraba. Y hay un montón de conceptos erróneos, por supuesto. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? No a otro Dios divino. Ese es el tema. Ese es el problema. Entonces acá nos aparecen conceptos que son paganos. Dice: solo el Dios que pende de la cruz. ¿Quién murió? El Cordero de Dios. Un cordero, una oveja. Nuestro hermano. Jesucristo hombre. ¿Quién es? Es Jehová. No es un Dios pendiendo de la cruz. Ese es un concepto pagano. Ese es Satanás. El Dios solo invicto, el madero ahí, el cadáver que cuelga ante un madero. Ese no es Jesús. Ahora, ¿y nos tiene que liberar de qué? De las consecuencias legales. Ese es el concepto pagano que vimos, que es la ley de Roma. No es un problema de las consecuencias legales, no es un tema legal. Es una enfermedad que en nosotros, es la lepra que tenemos, no es un tema legal. Es la lepra.
del pecado que tenemos nosotros, y de eso quiere librarnos justamente Dios, nuestro Padre. ¿Y cuál es el yugo fácil? Y entonces acá, tristemente, en nuestra lección, esta es la lección del miércoles, se interpreta que el yugo es una interpretación errónea de la ley. O sea, el yugo está relacionado con la ley. Entonces se hace pesada esa ley. Y ese no es el yugo. Eso es lo que dice Satanás. Que Dios los cargó con la ley. No. La ley, como dice Pablo claramente, es la que nos muestra el pecado, nos muestra la enfermedad, nos muestra la carga que llevamos. Como se la mostró a David. La ley de Dios no es una carga, es un espejo. El pecado es lo que cargamos. La ley de Dios, nos miramos al espejo y vemos que nosotros tenemos un bulto gigante cargado arriba nuestro. Y esa carga es el pecado y las consecuencias del pecado. De eso es lo que Dios nos quiere librar. Como David se había dado cuenta y le clamaba a Dios. No tiene nada que ver la ley de Dios. Entonces, este tema, y es triste verlo en nuestra lección, porque es un tema muy sencillo, ¿no? ¿Cómo es llevar la carga de otra persona? Ahora, y bueno, y algo que no tiene nada que ver con el Evangelio meten acá. Entonces, vamos un poco a la palabra de Dios, porque este concepto es sencillo. Vamos a la verdad, fíjense, vamos a ver con la palabra de Dios, ilumina esto claramente, porque hay una muy gran confusión. Y vamos a ver, vamos a dejar nuestro folleto. Ya vimos de lo que habla aquí, justamente. Y vamos sencillamente a las palabras de Jesús. Vamos aquí a algunas cositas que tenemos acá. Entonces, yo puse un resumen acá, porque el tema es muy sencillo, pero es importante recordar lo que ya estudiamos. ¿Qué significa descanso en Cristo? Venid a mí. ¿Por qué Jesús dice venid a mí? La semana pasada vimos que Jesús ya pagó la parte más importante del costo del verdadero descanso. ¿Por qué? Porque pagó el costo de nuestra redención, de la esclavitud del pecado, porque esa es la carga. Entonces, como ya pagó el costo de nuestra redención, Él puede quitar esa carga a nosotros, no para llevarla a Él, porque ya pagó. Porque Satanás carga eso sobre sus siervos. En vez de estar cargados con el yugo de Satanás, que es el que tenemos, Él quiere que nos liberemos de ese yugo y pagó. Nos hizo libres de dejarlo. Tenemos un yugo, estamos cargados, y Jesús pagó ¿para qué? Para que tengamos libertad de dejarlo. Y nos llama a dejar ese yugo, dejar el camino de Satanás y andar con Él. Ahora, pero como Él pagó, Él es nuestra justicia. Ya pagó. Nadie nos puede, Satanás no puede reclamar nada. ¿Por qué? Jesús pagó para liberarnos y nosotros nos podemos liberar de todo lo que es de Satanás, del yugo de Satanás. Y también Él pagó el costo de la paga de todos los pecados perdonados por Dios y trasladados al santuario. Y por eso Él también es la justicia de Dios, por la cual Dios puede ser declarado justo en su juicio. Porque eso se trata justamente la obra que hay en el día de la expiación, cuando el santuario es purificado de todos los pecados perdonados por Dios, los conscientes y los de ignorancia, trasladados al santuario. No de todos los pecados de los hombres, sino de los perdonados por Dios. Ahora Jesús en la cruz pagó por todos los pecados de todos los hombres. Pero el hombre que no confiesa sus pecados y tiene fe en el Evangelio y le ora al Dios verdadero, y el Dios verdadero lo perdona, no son trasladados al santuario. Y vimos que el costo de nuestra redención justamente es el tema ya ha sido pagado. Y esto no implica que nosotros ya hayamos sido justificados de nuestros pecados, ni liberados de la esclavitud del pecado, ni que hayamos alcanzado el verdadero descanso prometido. Solo implica que somos libres para elegir ser liberados de la esclavitud del pecado y entrar en el descanso prometido. O sea, Jesús pagó. Pero ¿quién tiene que hacer uso de ese regalo? Nosotros. Nosotros tenemos que decidir quitar de nosotros el yugo del pecado, que sea quitado. Dejar de andar en el camino en el que estamos, esclavizados por ese yugo, y salir de ahí. Jesús no va a tomar ese yugo y no va a andar ese camino, no se va a hacer siervo de Satanás. Pero eso es lo que da a entender nuestra lección, porque no está claro, está muy confuso nuestro folleto.
¿Y qué más se necesita para que nosotros podamos entrar en el reposo prometido? Ahora vamos a ver el yugo de Jesús. Entonces, ¿qué más se necesita para que nosotros podamos entrar en el reposo prometido? Porque fíjense, cuando uno entra en reposo, toma otro yugo. O sea, deja un yugo y descansa ese yugo pesado del pecado y toma otro yugo, que es liviano. Y para poder entrar en ese reposo y deshacernos de ese yugo, necesitamos oír y creer y obedecer al verdadero evangelio. Y debemos decidir hacer varias cosas. O sea, nuestra fe debe obrar. Debemos obedecer al evangelio. Ahora, ¿qué significa eso? Debemos salir del lugar en el que estamos, del reino de Satanás, el camino en el que estamos justamente esclavizados, y dejar el yugo que cargamos, ¿no? Tenemos que dejar de lado nuestros viejos caminos y la carga que llevamos en ellos. Y tenemos que lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero, del verdadero Cordero de Dios, y vestidos del manto de su justicia, entrar al reino de Dios, en el lugar de su santuario. O sea, fíjense, dejamos el camino y dejamos la carga que hay en ese camino, la carga de Satanás sobre sus siervos, porque dejamos de ser siervos de Satanás. Y por supuesto, Jesús no va a tomar esa carga y andar ese camino, porque en ese camino Jesús no anda. El que anda en ese camino es Satanás. Y ese es el problema. El falso Jesús. El falso Jesús sí anda en ese camino. Ahora, y tenemos que entrar en el reino de Dios, en el lugar santuario de Dios, para poder descansar de nuestras viejas obras, de nuestros viejos caminos, de nuestra esclavitud del pecado, del yugo del pecado, de la carga del pecado, y tomados de la mano de Dios. Ahora sí, como Jesús, porque así el Padre que mora en mí hace las obras. Empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida, puesto los ojos en Jesús, porque ahora sí en ese camino Jesús va a estar con nosotros, siguiendo las pisadas de Jesús, junto a Jesús. ¿Por qué? Ahora, porque el yugo es el de Jesús. Entonces, cuando el yugo se refiere, por eso se dice, no os unáis en yugo desigual, porque el yugo se refiere a lo que pasaba en ese tiempo cuando había una yunta de bueyes, de animales, y entre dos tiraban la carga. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vas a tomar mi carga, pero no lo vas a llevar solo, yo voy a ir con vos. Tomad mi yugo. Ahora, unite en yugo a mí. Y toma mi yugo. O sea, tenemos que tomar el yugo de Jesús, llevándolo junto a Él, mientras Dios nos transforma a imagen de Jesús. Esa es la promesa del Evangelio. Esta es la figura hermosa de la que Jesús habla. Ahora, lo lindo es que el yugo de Jesús vení acá, no te van a escuchar. te lleva al Padre, siempre te lleva al Padre. Y si Jesús está con el Padre, para estar con Él tenemos que estar con ¿quién? Con el Padre. Porque es el camino de Dios. Y el falso Jesús te quiere tener afuera y dice, yo te ayudo a llevar tu carga. A ver, estás cargado por tus negocios, yo te ayudo con tus negocios. Estás cargado de otra cosa, pero eso no es lo que Dios dice, ese es un engaño. Ese es el falso Jesús. Y como dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque ¿qué pasa en ese camino? Porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no solo nos predestinó, también nos llamó, también nos justificó, nos vistió el manto de la justicia de Cristo y nos glorificó. La promesa de Él es transformarnos en imagen de Jesús. Ahora, pero hay un costo que debemos pagar. Fíjense, Jesús pagó el costo de nuestra libertad, pero nosotros tenemos que elegir ser libres. ¿Y el costo que debemos pagar cuál es? Debemos querer dejar de amar este mundo y las cosas de este mundo. O sea, porque ¿quién ama este mundo y las cosas de este mundo? Nosotros. El tesoro que tenemos en el corazón ama y está atado a este mundo. Es lo que nos esclaviza. Es parte del yugo, es lo que nos ata. El yugo son las cargas que pone Satanás. Y lo que nos ata al yugo, las cuerdas que nos atan al yugo, que si alguien vio alguna vez un buey, no es que tiene el yugo, está atado con cuerdas de cuero al yugo para que no se salga. Ahora, ese es el amor que tenemos nosotros a las cosas de este mundo. Y debemos dejar de amar este mundo y las cosas de este mundo. Por eso tenemos que tener hambre y sed de justicia, de otra cosa. Debemos querer dejar de amar la maldad, el pecado y las cosas que nos esclavizan. La carga del pecado que nos agobia. Debemos querer dejarlas de lado y salir del mundo, como cuando Abraham salió de la tierra de los caldeos para ir a la tierra prometida. Dejó todo.
Y debemos de desear amar a Dios y a las cosas que Dios nos ofrece. Debemos tener hambre y sed de su justicia, de andar en sus caminos, de su amor, de tener su ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y no tener ninguna carga de pecado para poder llegar a ser semejantes a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos tener el mismo deseo que tenía David. Entonces seremos saciados. Por eso, ¿qué decía David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita la carga, quita el yugo, quítame todo eso que me agobia. Porque estaba agobiado. Y realmente, de todo corazón, quería que Dios lo limpie. Y el que quiera eso, justamente, su corazón va a ser como el de David. Y va a ser justamente lo que a Dios le agrada. Por eso Jesús dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A esto nos llama Jesús, a seguirlo, dejando nuestro yugo, descansando nuestros malos caminos y nuestras malas obras, y tomando su yugo y andando sus caminos, del mismo modo en el que Él llamó a los discípulos y al joven rico. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Está cargado de negocios. Tráeme los negocios, déjamelo a mí que yo hago que prosperen. No, deshacete de eso, porque eso te esclaviza. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Ese es el yugo. Es un símbolo del yugo de Él, tomando mi yugo. Por eso Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿De qué? ¿De qué estaba cargado y trabajado el joven rico? De las preocupaciones por las cosas de este mundo, por sus riquezas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que es más difícil o es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que ama las riquezas entre al reino de los cielos, porque son cosas incompatibles, porque si ama las cosas que el príncipe de este mundo le da. Entonces, ¿hay contradicción entre tomar su cruz, tomar su yugo y descansar o reposar? Y si uno piensa entre cargas, dice, bueno, dejo una carga y todavía Jesús quiere cargarme más. Porque eso es lo que pasa con el pueblo adventista a veces. Estamos cargados de cosas durante la semana, de los problemas y todo. Y el fin de semana nos cargamos más cosas, de actividades. Ahora, y como el ángel de la Odisea, seguimos en la misma condición. ¿Qué pasa? Entonces, ¿el yugo de Jesús nos carga o nos permite reposar? Entrar en el reposo de Dios, de Jesús, llevar su cruz siguiendo sus pisadas en el camino angosto que lleva la vida, significa haber hallado el verdadero descanso de nuestras almas. Porque el que tiene un corazón limpio, como decía David, creo, mío Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, descansó de esa carga. No la tiene más, y ahora tiene gozo. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Es distinto. Ese es el descanso que Dios nos pide. Y cuando uno piensa en las cosas de este mundo, Jesús es claro en el Sermón del Monte, en Mateo 6, ¿qué dice? Los gentiles se preocupan ¿por qué? Por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, etcétera, etcétera. Pero los hijos de Dios no tienen que preocuparse de eso. ¿Jesús se preocupaba por eso? No. ¿Tenía las preocupaciones como el rico? No. ¿Por qué? No estaba preocupado por eso. Él sabía que la comida y la bebida no le iba a faltar. Ahora, pero no buscaba riquezas. Como él decía, el Hijo del Hombre no tenía una casa propia. No tenía riquezas, no tenía nada que lo atara a este mundo. Y por eso dice, no pidan eso, no pidan por la comida y la bebida, eso es lo que piden los gentiles. Y eso es lo que los ata a los gentiles, porque están preocupados qué van a comer, qué van a ver cuando se jubile. Este es el tema. Tenemos que buscar y hallar el verdadero descanso para nuestras almas. Y por eso el autor de Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, algunos parezcan no haberlo alcanzado. ¿Y por qué dice eso? Y al final lo dice. Porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué ha pasado?
también ha reposado de sus obras. ¿Por qué? Porque deja sus caminos y deja la carga que tenía. Y la dejó. Fue liberado. Jesús le cortó. ¿Qué cosa? Las cuerdas que lo ataban a ese yugo y quedó libre. Lo quitó de ahí, dejó tirado ese yugo y esa carga y se fue. Y siguiendo a Jesús. Y eso es lo importante. Eso es lo que Dios promete. Cortar esos lazos de esclavitud con el pecado, con que Satanás nos ata. Y liberarnos de esa carga. Ahora, ¿pero para qué? Para andar en otros caminos. Por eso es importante que en esta lección, cuando leemos la palabra de Jesús, la leamos claramente. ¿Promete Jesús en sus palabras tomar nuestros yugos, andar en nuestros caminos y llevar nuestras cargas? No. ¿Andando con nosotros en nuestros caminos? No. Él promete cortar ese yugo para que podamos dejar ese camino, esas cargas y no andar más por ahí. Él no va a andar con nosotros ahí. Él va a andar por nosotros en otro camino. ¿Le prometió eso Jesús al joven rico? No, de ningún modo. ¿Qué le dijo? Que deje todo eso. A ver, vamos a Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Porque en ese tiempo, a ver, ¿qué pasaba? Jesús estaba hablando con los maestros de la ley y no entendían nada. No entendían lo que era el Evangelio. Y ataban cargas. Y no entendían de qué se trataba el Evangelio, que es sencillo. Pero dice Jesús: y las revelaste a los niños. Y lo mismo pasaría con nosotros en este tiempo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie al Padre alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora aquí dice Jesús: vengan a mí. Yo les voy a revelar a quién, al Dios verdadero. Yo los voy a ayudar al Padre y los voy a hacer descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque es el Evangelio del reino de Dios. Van a descansar de toda la carga que tienen en el atrio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces el que lleva el yugo a Jesús, anda en el camino de Jesús, lleva la carga de Jesús. ¿Y quién le dio esa carga a Jesús? Su Padre. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi obra, mi tarea, mi misión, y aprended de mí. Síganme, justamente. No como dijo algún presidente por acá. Ahora, como dice el autor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ese es el descanso que Jesús promete, el verdadero descanso. ¿De qué? A los que están agobiados por el pecado, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, si están unidos a mí en ese yugo, no al mundo, no al pecado, sino a mí, y va a ser fácil que lleven la carga. Yo voy a andar con ustedes, porque la vamos a llevar juntos, dice Jesús. Y esa es la figura que usa. Vamos a andar juntos, únanse a mí, no con los incrédulos. Y eso es lo que le dijo al joven rico: ven y sígueme, deja la carga, el yugo del pecado que tenés. Ven y sígueme, y tomá mi yugo y anda conmigo, vamos a andar juntos. Tomando tu cruz, pero no solo, pues yo voy a tomar esa cruz con vos y vamos a andar juntos. Ahora, Jesús está hablando de quién. Está hablando del Evangelio del Reino de Dios, como dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, al que tiene hambre y sed de justicia, vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, el verdadero alimento. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Quién tiene el Evangelio eterno? El que entendió el verdadero Evangelio. Y haré con vosotros pacto eterno.
las misericordias firmes a David. Las promesas a quién, al Mesías, porque el pacto con Dios, con el Mesías, anunciaba lo que él haría justamente. Si vencía, lo que Dios haría por nosotros cuando venciera el Mesías. Y aquí dice Jehová, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Cuando Jesús dice, venid a mí, gentes que no te conocieron, la gran multitud va a correr a él, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Y ahora viene el llamado, buscad a quién, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer de él, tenemos que clamar a él. Tenemos que pedir, como Jesús nos enseñó a pedir, que venga a morar en nosotros, que su nombre sea santificado a nosotros y su reino venga a nosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. ¿Qué nos dice Dios? Deje el impío su camino, porque Jesús murió para que podamos dejar ese camino. Pagó nuestra libertad. Somos libres de dejar ese camino. Jesús cortó los yugos, justamente los lazos con el yugo que nos tenía unidos a Satanás. Y dije, deje limpio su camino. No es que Dios va a andar con ese camino, Jesús no va a andar en su camino. Deje ese camino, dice. Deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, la carga de sus pecados, porque Satanás corrompió su mente con sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Ahora, por esto no es una condenación, es un llamado, como el de Jesús. Venid a mí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, el tesoro que está en mi mente y en mi corazón no es el que tienen ustedes. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, tienen que dejar los caminos en los que andan, y como Dios le mostró en el Juan, tenemos que andar en ese camino angosto, está muy por encima del mundo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No son. Yo no voy a andar con ustedes en el camino de ustedes, porque es el camino de Satanás. Ni voy a llevar las cargas que Satanás pone a ustedes, los quiero liberar de eso. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios sabía lo que pasaría, por eso es la promesa de él. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando su pueblo arreglara sus lámparas y estudiaran los dos testigos, volvieran a la vida, ¿qué iban a hacer estos dos testigos? Iban a llevar a su pueblo a la cima del monte Sión, para que anduvieran en los caminos de Jehová, dejaran sus caminos y sus pensamientos, se volvieran a Jehová y anduvieran sus caminos, que son mucho más altos que nuestros caminos. Y anduviéramos con él en ese camino, siguiendo las pisadas de Jesús, mientras él nos transforma en la imagen de Jesús. Por eso esta es la promesa. Y se va a cumplir. Aunque Roma haya dado muerte a los testigos, volverían a la vida. Y como dice Jehová, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando los dos testigos suban una nube al cielo, ¿a quiénes van a llevar con ellos? Primero a los 144.000 y después a la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia. Porque la palabra de Jehová hará lo que Jehová quiere y será prosperada en aquello para lo cual él la envió. Entonces Jesús no nos pide que le demos nuestras cargas para llevarla a él. No. Él pagó el precio para liberarnos de esa esclavitud. Él no se va a hacer esclavo a Satanás. ¿Qué nos pide Jesús? Jesús nos pide otra cosa, nos pide que llevemos su yugo, que andemos con él en sus caminos, los caminos de su Padre,
y que lo ayudemos en su tarea, haciendo la obra que él hacía, andando los caminos de su Padre. ¿Mm? Predicando qué cosa, llevando adelante el ministerio de la reconciliación. Y para poder hacerlo debemos dejar nuestros antiguos caminos, dejar de llevar nuestro viejo yugo, el yugo de la esclavitud del pecado, y la carga que llevamos, justamente porque atado ese yugo está la carga, porque los bueyes se les ata un yugo y ese yugo está atado a la carga, la carreta que lleva atrás, y ahí está la carga pesada. Como Dios le mostró a Elena White en una de sus visiones. ¿Qué pasaba? Ese pueblo, el pueblo adventista, saldría de donde estaba llevando carretas muy cargadas. ¿Y qué pasaría? En el camino se daría cuenta que tendría que deshacerse esas carretas y en un momento determinado las soltaron y cayeron. Se deshicieron de esas carretas. Después de la carga que llevaban con ellos, de todas. Y finalmente llegaron al lugar donde estaba la puerta estrecha y empezaron a caminar solos, ¿no? Tomados de la cuerda. Y empezaron incluso a deshacerse de sus zapatos y todo lo que les molestaba, hasta aprender a depender solamente de Dios. Por eso, lo que Jesús está diciendo no es que va a andar con nosotros en nuestro camino. No, nos dice que tenemos que dejar nuestros antiguos caminos, dejar de llevar nuestro viejo yugo, el yugo de la esclavitud del pecado, con la carga que tiene. Lavar nuestra ropa en la fuente santuario y entrar en el lugar santuario de Dios y tomar su yugo, para andar con Jesús en sus sendas, siguiendo sus caminos, siguiendo sus pisadas y haciendo su obra. Ese es el llamado de Jesús. Y es sencillo, y es claro, y es todo lo contrario a lo que está haciendo el ángel de la Odisea. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y por supuesto, que tengan un hermoso y feliz sábado. Este es el concepto. ¿Qué quiere enseñar Jesús? Es otro concepto distinto del que aparece en nuestra lección. Si Walter, ¿podés dejar de grabar? Pues ya terminamos nuestro estudio.